entre el 2009 y el 2010 yo me dediqué a hacer una serie de maquetas que eran, claro, que otras personas las llamarían experimentales, yo las llamo operativas, o sea, son maquetas que tendían a representar ciertas imágenes que algunas eran narrativas y otras eran ilustraciones. Unas venían de Oscar Wilde, del Gigante Egoísta, otras venían de algunas litografías de David Hockney del año 68. Y, y el ejercicio que yo supe después de que cuando lo estaba haciendo, dije, estaba relativamente aburrido con lo que estaba haciendo y dije, ya, empecemos a jugar y hice estas maquetas y en realidad son ejercicios se llama de ekphrasis. Ekphrasis significa tratar de resolver algo que está solamente en la narración, tratarlo de representar de alguna manera. El Templo de Salomón, el Arca de Noé, etcétera, son puras representaciones de algo que existe solamente en la narración, no existen como... Y se han tratado de resolver a lo largo de la historia, y muchos arquitectos lo han hecho muchas veces, a lo largo de la historia, tratar de resolver estos edificios. Bueno, este ejercicio con el cuento de Oscar Wilde, el castillo del gigante egoísta, o con las litografías de Hockney, trataban de hacer eso. Pero en el momento que yo hice esos modelos, no tenían ninguna... no se trataba de que fueran a ser construidos, tenían valor en sí mismos, ¿no? Como juego, como proceso de diversión, no tenían un valor como, esto lo voy a construir. Lo divertido es que después llegue gente que lo quiera construir, eso es otro tema, eso ya es un problema de la locura de la gente, no locura mía, locura de la Julia Payton, de Hans Ulrich, de locura en el buen sentido de la palabra, que llega y dice, esto. ¿Cómo se hace esto? Y claro, resolver eso y cambiarlo a escala, algo que tú nunca lo inferiste en una escala mayor, es de nuevo un proceso de arquitectura constructivo, que es el que más me interesa por lo demás, y es muy divertido. Lo mismo con la torre, la torre que la expusimos en la Galería MA el año 2010, yo creo, algo así, 2011. Una torre de copa hecha por Copa, bueno, fue el prototipo para la torre de telecomunicaciones de Santiago. Entonces, claro, se van encadenando estas cosas y ahora estoy haciendo otros 2 modelos más, 3 modelos más, que no tengo idea qué son, pero son como investigaciones materiales, investigaciones de procesos constructivos, más que investigaciones formales en realidad. En realidad las formas en general son bastante feos todos, como en términos formales, así si uno pudiera decirlo. En el caso de nave, por ejemplo, y en el caso de la antena, son dos cosas que no tienen nada que ver con los estándares de confort, sino tienen que ver con unas maneras de relacionarse con el entorno. En naves tiende usa esta fachada como una especie de máscara en la cual el edificio se esconde detrás para no producir ningún tipo de fricción con los habitantes, con los usuarios normales del vecindario, y tampoco tener fricción ni con la municipalidad, saltarse los problemas de fachada que a mí me interesan bastante poco en realidad, y volcar todo el problema a un problema de interior y un problema de nuevo, de contrastes de imágenes entre este circo que está arriba, la sala contemporánea que está abajo, invertir en eso. Y eso es lo que trata Nave. En la torre de San Cristóbal, en realidad, cuando apareció el concurso, nosotros quisimos hacerlo inmediatamente porque yo tenía hace mucho tiempo un imaginario respecto a una torre, respecto a lo que quería hacer. Y en realidad quería hacer una especie de fantasma, más que una torre, una especie de antena. Más una antena más que una torre, que es diferente, sobre todo porque esta es una torre de telecomunicaciones. Porque eso iba a permitir que el aparato en sí mismo tendiera a desaparecer en el paisaje. Me preocupaba mucho que el cerro se transformara en un plinto de una torre pesada en vez de seguir siendo cerro. Nos interesaba que el cerro siguiera apareciendo sobre, que tuviera una torre, o sea, que siguiera siendo cerro y que tuviera una torre encima. Y para eso necesitaba una estructura ligera, y con una cierta tonalidad estructural que sonara a como
a algo frágil, a pesar de sus 160 metros de altura. Que en realidad está pensado como para 30 años más. Es un edificio grande en cuanto a capacidad, grande, pero, pero tiene una escala a mi modo de ver adecuada porque el río Biobío es gigante en esa zona y todo lo que ha pasado alrededor de este teatro, que se han tratado de hacer un parque, se trató de poner escultura, todo, todo al final resulta pequeño o efímero por un problema de escala más que de otra cosa. Entonces cuando nos instalamos en ese lugar dijimos, bueno, este edificio tiene que aparecer completo, por el concurso uno no se podía enterrar, entonces era este volumen que debería aparecer como una lámpara, etcétera. Pero lo que tiene en común el nave con esto es que con el teatro regional es que los dos ponen mucho énfasis a, a todo el aspecto público antes de entrar a la sala. O sea, todo la idea de que esto tú no abres una puerta y entras a una sala y se está en el espectáculo, sino que hay un cierto recorrido, hay un cierto encontrarse con las demás gente. Son una especie, uno más pequeño que el otro, pero son una especie de plazas públicas. Y los dos tienen esta cosa también que creo que son en común, que esta cosa, bueno, el Teatro Regional del Biobío, esta cosa como de una cierta mudez, de una cierta eh, no son, va a ser un lugar bastante mudo, silencioso, no es algo que eso sí siempre está, tiende más a ser opaco, a pesar de que sea translúcido, tiende más a ser opaco y a mostrar menos vista, a proponer más vida en el interior que hacia el exterior. Sí. A mí muy divertido porque fue la primera vez que yo me paré frente a un proyecto y dije, ya, voy a hacer algo que ojalá lo pueda resolver con un detalle, con una manera con un detalle general que uno pueda resolver con ese detalle, el cielo, el suelo, todo así. Y lo que produce en cuanto a vida, la vivimos como 10 años, una cosa así, era muy entretenido, era muy divertido estar ahí, era muy agradable estar ahí. Pasábamos 5 o 6 días sin salir de la casa, a pesar de que tenía un bosque de ulmo increíble alrededor, era una cosa que no sabíamos por qué, pero era una especie de, de barquito que estaba siempre donde mismo, mirando los matices de este bosque que cambiaba alrededor, que no tenía grandes vistas tampoco, no es que mirara un volcán, nada, era un tema como de calma muy agradable y producía un cierto alejamiento. En ese sentido fue como el primer refugio que construimos, el segundo que construimos, un cierto alejamiento con respecto alejamiento físico que para nosotros era importante en ese momento y sigue siendo importante. Eso fue como la primera vez que yo dije, ah, ya, esto se trata de salvaguardar una especie de interior más que tratar de mostrar un interior como una especie de exhibicionismo. Y si es que uno ve casi todas las cosas que hago, salvo las que están, que ahí también entran en conflicto, salvo las que están en la playa, empiezan a ser como ese tipo que son turísticas. Yo las llamo como una especie de casas de turismo. ¿Por qué? Porque el cliente va una vez a la semana o una vez al mes y quiere ver el mar, quiere ver. Ahí hay una especie de exhibicionismo de tratar de mirar todo lo mayor posible, pero en general mis cosas tienden a un cierto interior y vienen de esa casa, de la creencia que hay interiores tan buenos que tú no necesitas ver un exterior.